televisión, abiertamente dicen, no, Dios no existe. Esa es la pregunta que tenemos. Pero la Biblia nos contesta al tiro. Nos vamos a adelantar un poquito, pero la Escritura contesta al tiro esa pregunta. Dice el necio, o el necio dice en su corazón, no hay Dios. O sea, para Dios, el que niega su existencia es un necio. Entonces ahí tenemos nosotros una respuesta bíblica a esta pregunta tan importante que se hace en el mundo, que se hacen algunos de los que nos conocen, que no nos han entregado al Señor. Y el Salmo 53:1 dice lo mismo. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Es lo mismo, ¿eh? Los dos salmos lo expresan de la misma manera. Para Dios, aquel que niega su existencia es un necio. Y un necio es una persona, bíblicamente el necio es la persona que no tiene sentido, que no tiene pensamiento, es un insensato, es un loco, es una persona sin sentido común. Ese es el necio. No es lo mismo la persona que no sabe, que nosotros decimos por ignorancia no sabe. No, este es necio. Este afirma que no existe Dios. ¿Se da cuenta la diferencia entre una persona que no sabe a una persona que lo niega? Para Dios el que lo niega no es el que no sabe, sino el que lo niega es un necio. Y esta es la pregunta que se hacen los jóvenes también, el mundo actual, en medio de tanta ley, en medio de tanta cosa extraña que está ocurriendo. Bueno, es amoroso, nos cuida, es poderoso. El otro le dice, no, es odioso, está ausente, es injusto y está muerto. Hay una pregunta ahí que siempre hacen ellos o dicen, si Dios existiera, ¿por qué existe el mal? Si Dios existiera, ¿por qué la gente se mata, se muere? Si Dios existiera, ¿por qué permite que los niños se mueran? Que los niños mueran de hambre. Y se les olvida que eso no es problema de Dios. Eso es el hombre. El ser humano es responsable de todo eso. Los niños hacen muchas preguntas cuando les explicamos algo. Muchas veces nos preguntan por qué. Cuando intentamos responderle, ellos siguen preguntando ¿y por qué? ¿Y por qué? Seamos jóvenes o mayores, todos nos hacemos preguntas. Puede que nos preguntemos qué comeremos, qué ropa nos pondremos, qué cosas compraremos, o quizás nos hagamos preguntas importantes sobre la vida y sobre nuestro futuro. El ser humano siempre pregunta ¿por qué? Siempre tiene esa como premisa, ¿por qué? ¿Por qué es importante estudiar este tema? ¿Nos trae alguna importancia estudiar esto? Vamos a ver algunas razones. Razón una primera razón, según Timoteo 1:12 dice, para poder tener una plena convicción en la existencia de nuestro Dios. Para tener base, para tener fundamento, para tener algo sólido, no solamente aleluya, gloria a Dios, amén, sino algo sólido, un argumento válido, sin pelea, sin enojarse, sin discutir, sin airarse, sino argumentos sólidos. Segunda de Timoteo 1:12, lo va a leer la hermana Virginia, lo está buscando ya. Hermana Virginia va a leer esa referencia. Segunda carta del apóstol Pablo a su hijo Timoteo, capítulo 2, capítulo 1, versículo 12. Perdón. ¿Lo tiene? Sí. Ya. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, que estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Solo que nuestra hermana
Por lo cual asimismo padezco estos sufrimientos que sufrían, sus atribulaciones, sus persecuciones. Pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Fíjese, no dice yo sé en quién, sino a quién he creído. Sería una diferencia importante. Como dice por ahí, no es lo mismo decir creo en Dios que creerle a Dios. ¿Ya? Yo sé a quién he creído y estoy seguro. ¿Usted está seguro? Amén. Amén. Que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. ¿Cuál es el depósito? La salvación que anida en nuestros corazones. Nuestra vida es como un cofre y Dios coloca lo más valioso. El tesoro lo coloca en vasos de barro dentro de su corazón y le llama depósito. Y ahí en su depósito usted tiene la salvación. Entonces el argumento uno es que nosotros primero tengamos la seguridad a quién hemos creído. Y para tener la seguridad hay que conocerlo. ¿Y cómo se conoce? A través de dos maneras: la experiencia y el conocimiento. ¿Cómo usted conoce a una persona? Por el conocimiento y por la experiencia. A Dios se le conoce por el conocimiento que usted tiene de Él. ¿Dónde está eso? Ahí. Y por la experiencia que usted tiene. Algunos tienen pura experiencia y no tienen conocimiento. Otros tienen puro conocimiento y no tienen experiencia. Las dos cosas tienen que ir juntas: conocimiento y experiencia. ¿Amén? Entonces, una de las razones importantes es, primero, nosotros estar seguros quién es Dios. Segunda razón podría ser esto: para poder enseñar a nuestros hijos esta grande afirmación de que Dios existe. ¿Cuántas veces ha hablado con sus hijos en cuanto a la existencia de Dios? Yo me encontré con un caso tan triste. Una hermana muy antigua, muriendo ya, anciana, toda su vida en la iglesia. En los últimos años cometió un error gravísimo, siendo una anciana. Pero Dios la perdonó. Y cuando estaba en su lecho de muerte me confesó, lloraba, me decía: hermano Cristian, lo único que siento al irme es que no le hablé de Dios a mis hijos. 40 y tantos años en el Evangelio. Entonces, ¿qué dice Jueces 2? Vamos a leer. Hermana Miriam, ¿lo tiene por ahí? Jueces, capítulo 2, versículo 10 a 11. Una buena razón es tener argumentos para hablarle a nuestros hijos de la existencia de Dios. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho con Israel. O sea, la generación de Moisés pasó, vino una nueva generación, y la generación nueva no sabía. ¿Por qué? Porque los padres no le hablaron de que Dios había abierto el mar rojo. Siga leyendo. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que había sacado de la tierra de Egipto, y fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Entonces, por eso Dios le dijo: la repetirás a tus hijos. Le repetirás la ley a tus hijos al acostarse, al levantarse. La escribirás en los postes. Instruye al niño en su camino cuando fuere niño, que cuando fuere viejo no se apartará. O sea, deber nuestro es mostrarles el camino con hechos y con conocimiento a nuestros hijos. Buena razón también, por eso debemos estudiar este tema, para tener argumentos para poder hablarle a ellos. Razón número 3 podría ser esta: para no ser engañados por las falsas enseñanzas de los falsos maestros, ¿cierto? Porque hoy día hay falsos maestros que son engañadores, y si nosotros no le damos un buen fundamento a nuestros hijos, para ser arrastrados por diferentes corrientes o sectas, ¿cierto? Es como extraño que un hijo de un evangélico sea mormón, un hijo de alguien que le ha servido a Dios toda la vida sea testigo de Jehová, o sea católico, siendo que no, entonces el conocimiento del padre o de la madre no se lo traspasaron a los hijos. Entonces ahí tenemos dos referencias. Leamos una: Colosenses 2:8. Colosenses 2:8. Tenemos que tener conocimiento para
no ser movidos en nuestra fe por sectas, por corrientes extrañas. Ahora hay una corriente que ha entrado fuertemente en el mundo pentecostal y son dos corrientes. La salvación no se puede perder de ninguna manera. Eso es falso. Porque la Biblia dice, cuida que tu nombre no sea borrado del libro de la vida. Y también lo otro que se está cuestionando hoy en día en el mundo evangélico es el diezmo. Amén. Sí, hay cantidad de iglesias, pastores que hablan en contra de los diezmos, que los diezmos aquí, que los diezmos no son de Dios, que los diezmos eran de la ley. Y yo le pregunté a uno, ¿usted dice que el diezmo es de la ley de Moisés? Claro, la ley. Y le dije, Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, y Abraham no era judío. Todavía ni siquiera existía Israel. Ya, pero en el Nuevo Testamento Jesús habla de los diezmos y Pablo habla de los diezmos. Amén. Entonces ellos buscan, y por eso hay que estar bien parado aquí para tener argumento. Amén. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Filosofía, imagínense, ha entrado la filosofía al pueblo de Dios. Y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Según las tradiciones de los hombres, ¿ven? Por ejemplo, se habla mucho ahora de la predestinación, de que Dios los predestinó y que hay algunos predestinados para salvarse y otros para perderse. ¿Y sabe dónde viene eso? Eso viene de la filosofía de Platón, curiosamente. Conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Entonces tenemos que tener cuidado porque se han metido filosofía suavemente en la iglesia. Los maestros que enseñan han metido herejías destructoras, como esto de la superfe, dile a tu billetera, crea dinero y Dios creará el fruto de tus labios. Esas son las cosas que están predicando ahora. La unción del zapato, la unción del globo, ¿sí? Hay uno que tira un globo y dice recibe, y tiran el globo cae en las personas y lo botan. Es la unción del globo. ¿Y por qué el pueblo ha arrastrado a eso? Porque no tiene conocimiento. Por eso es importante estudiar. Amén. Tener este momento. Ya, Efesios 4:14. Si alguien lo puede leer, Efesios 4:14. Amén. Allá para atrás. Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Cómo? Para que ya no seamos ¿qué? Niños fluctuantes. Fluctuantes, o sea, un día soy, un día no soy. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. O sea, viene uno y le dice, hermano, ¿sabía usted que el sábado, ¿sabía usted que no hay Trinidad? Testigo de Jehová. ¿Sabía, hermano, que usted ya se vuelven? Sí, eso. No ser niños fluctuantes, o sea, niños inestables. No, somos maduros. ¿Qué más? Por estratagema de hombres. Por estratagema de hombres. Que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Ven? Le meten de poquito, es como cuando piden plata en la radio y le dicen, ¿cuántas veces yo te sostuve con una palabra? Ahora necesito tu apoyo. Y le meten ahí de ají. Apoya esta obra, un milagro de fe. A mí me criticaron el otro día, me tiraron que los que hablaban en contra de los milagros de radio, de las campañas de radio, eso es bíblico, y eso no es bíblico. Yo creo en los milagros. ¿Cuántos creemos en los milagros? Muéstrame campañas de dinero en la Biblia, a una radio, o para la propaganda de Jesús predicando. ¿Dónde estás? Entonces, estar 2 horas en una radio, sacándole el dinero a la gente, estrujando a personas pobres, y después dicen, soy un hombre de fe. Mentira, no tienes fe. Porque si tienes fe, no pides. Dios toca los corazones. Sí, amén, amén. Y te entregan el dinero. ¿Se da cuenta? Se pisan la cola solito. Amén. Por misericordia, para la gloria de Dios, llevamos como ya 3 años sin pedir un peso. Y hay gente que me ha llamado. Me dijeron una vez, pastor, ¿dónde le deposito? No. Se puso a llorar. Habló después con mi esposa, una hermana, ¿se acuerdan? Primer pastor que conozco que no me pide la cuenta bancaria primero. La cuenta RUT. Porque ellos piden la cuenta RUT y después oran. Imagínate que estoy diciendo a la mujer, ahí a la mujer enferma de fuego de sangre, te doy mi cuenta RUT y después te sano. Son las patrañas del diablo. Amén. Yo sé que esto molesta, pero es verdad. No es fe es esperar en Dios. Oramos y Dios provee y toca los corazones. Por último, en la iglesia pedimos una ofrenda, pero estar en la radio
a personas que son mundanas. ¿Qué creen? Que somos puros sinvergüenza. Por eso después dicen, los pastores, todo esto se hacen bien. Dios nos ayude. Entonces, para no ser engañados por falsas doctrinas, para que podamos estar preparados para presentar defensa sobre nuestra fe. Leamos 1 de Pedro 3.15. 1 de Pedro 3.15. Dice que debemos estar preparados. ¿Y cómo nos preparamos? Estudiando, orando, ayunando, buscando a Dios, aprendiendo de la palabra de Dios para tener argumentos, ¿cierto? Y no enojarse y, no hay argumentos. 1 de Pedro 3.15, ¿qué dice? Si no tiene una hermanita, lo lee. Sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Primero, hay que santificar a Dios en nuestro corazón. Y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que es, ante todo, Él os demande. Ante todos los que demanden, pidan. Razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cómo debemos nosotros defender nuestra fe? Con mansedumbre. ¿No dice ahí? Pero bueno, dirá la Biblia en la cara a la gente. La Biblia dice. ¿La ha visto, no? ¿La ha visto en el Sancho? No, sí, la para. Ahí, ¿qué dice? Léalo, ¿no? Que debemos estar siempre preparados para presentar defensa de nuestra fe, pero con mansedumbre. Y con el corazón santificado, no lleno de ira, lleno de rencor. Tienen las medias colas para atrás y andan peleando lleno de humadas. Tienen las medias colas en la casa y andan predicando. Oye, ¿y todos predican en la plaza? Yo le pregunté, siempre. Lo senté ahí un día. Le dije la buena pregunta, ¿y usted quién es? Me dijo, soy un hermano. ¿Para qué le decir soy el pastor presbítero? ¿Para qué? Soy un hermano. Y a la gente le gusta. Le hago una pregunta a todos ustedes. A usted. A todos ustedes los llamó a predicar ahí. ¿Por qué no van a ir a Santa Lucía? Cerro Santa Lucía. ¿Por qué no van a Renca, a La Pintana? No, a mí me llamó el Señor y ustedes no van a estar. A uno no lo compran, a todos. Porque buscan fama, ¿no? No buscan a Dios, no buscan predicar a Dios. Lo hacen por ser vistos. Y hablan cada disparate. Dios nos libre. No, y se enojan. Y le tiran, predica a uno, después le tiran de allá, y de allá le tiran de acá. ¿Y qué dice ahí? Presentar la fe que hay en nosotros, la esperanza con mansedumbre. ¿Lean? ¿Me gustó esa referencia? ¿Lo entero no? Sí. Primero hay que santificar a Cristo en nuestros corazones. Tenemos que estar apartados del pecado. Porque si le predicamos a alguien, la persona va a decir, usted no me hable de eso. Un día estaba hablando con un hermano joven ahí, que ahora está internado, gracias a Dios, lleva 2 meses y viene ahí en un centro de rehabilitación. Y había una persona al lado de él y se llegó a la conversa. Y le decía, sí, pues, tú tienes que creer en la palabra que te dice el pastor. El pastor te está predicando la palabra y el Espíritu de Dios. Y yo dije, aleluya, dije yo. Y de repente dice, bueno, sí, pues yo igual te aconsejo que la palabra y toda la cosa. Y yo decía, será un convertido. Y dijo, tú veis, porque de repente yo igual me pego en fumada, pero bueno, no importa, total, Dios sabe. Yo le dije, ¿saben qué? Se callado, que no habla. Usted no tiene moral para hablarle. Si usted está atado, ¿cómo le dice al que desátate si está atado? Se lo dije. El diablo vendiendo cruces. O sea, ¿cómo le dice tú a una persona si él está atado al mismo vicio? No, es que no, le dije, párese usted primero. Usted tiene que buscar a Dios, arrepentirse, restaurarse y después resolver. ¿Y cuánta gente anda hablando de Dios y el testimonio? Pero ahí dice santificar a Dios. Así es, Señor. Hay que apartarse. Bendito. Porque cuando te apartas del pecado y rechazas la inmundicia, la palabra que Dios coloca por tus labios no eres tú, es el Espíritu de Dios que toca la fe y le das la gloria al Señor. Mire qué bonito, léalo, ¿no? Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. ¿Con qué? Con mansedumbre. Entonces los llevan a la televisión para que hagan defensa de la fe y ¿saben lo que hacen? Una estupidez de agarrar una bandera de hierro, tirarla al piso y patearla.
ríe de nosotros. Estos locos fanáticos, Amén. idiotas, se burlan. Distinto que se pare una persona y hable con fe, con conocimiento, y ponga médicos ahí, y ponga ahí científicos ahí, y les hable por la palabra y los deje con la boca abierta. Y yo he visto hombres así. Lamentablemente en mi país no, pero en otros países sí. Hombres que tienen una unción, un conocimiento en la palabra, tal vez no hablan muchas lenguas, ni danzan mucho, pero ponen a científicos y los científicos calculan así la boca. Porque nosotros tenemos fundamentos sólidos. Amén. Para hablarle quien sea. ¿Cuántos creen que Dios es real? Amén. ¿Nuestro Dios es real? Amén. Entonces nuestra defensa tiene que ser con mansedumbre y ¿qué más? Reverencia. Y mira, con respeto, ¿cierto? Con respeto, no decirle, oh, soy un hijo del diablo. Con respeto. Nosotros con mi padre muchas veces entramos a casa donde habían pura idolatría, había puros altares, vírgenes por todos lados. Y nosotros nos llegamos diciendo, mira, no. Ellos mismos decían, se la saco al tiro, se la saco al tiro. Déjenla ahí nomás, y al final nosotros también éramos idólatras también de cierta manera, y ahí con amor, ¿cierto? Con amor. Con decisión, con verdad, siempre, pero con amor. Con respeto a la persona. Que la persona sienta que la están respetando. Amén. Hay algunos que te escupen por el Bendito evangelio. Dios. Y es el evangelio que algunos creen que es el evangelio. Andan escupiendo a los homosexuales. ¿Cuándo se van a convertir los homosexuales? Dirán Chivaguén, el evangelio que escupan. Qué lindo lo que hemos leído, ¿eh? Con mansedumbre, con reverencia, ¿cierto? De la esperanza que hay en usted. Usted tiene esperanza. Amén. Y la esperanza no avergüenza, dice la Biblia. Y esa esperanza es Cristo Jesús. Entonces tenemos que tener esta bendición que Dios nos entrega hoy día. Dios nos ayude para tener siempre. Podemos ser apasionados, sí, yo soy bien apasionado. Me apasiono con las cosas de Dios, sí. Pero apasionado, pero no falta de respeto. Amén. Hoy día por radio escuchamos gente que dice hablar una palabra fuerte, dura, pero son ordinarios. ¿Lo está entendiendo? ¿No? Y esto lo digo porque está siendo grabado. Usted puede decir, pues lo dice la Biblia, los que se echan con varones no entran en el reino de los cielos. Los afeminados tampoco entran. Pero decirle fleta a una persona por radio, eso es una falta de respeto al ser humano. Y eso es lo que la gente aplaude. No aquí, pero los aplauden y los llaman, sigan dejando pastores. Están ciegos. Dios nos ayude. Y un ciego guía a otro ciego. Y los dos caen. Entonces tenemos que, para estar preparados, para poder presentar defensa, tenemos que estudiar, analizar. Hoy estamos viviendo uno de los periodos más turbulentos y críticos de la historia de la humanidad, donde existe una profunda crisis de la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nadie cree en nadie, ya no creen ni los pastores, menos los curas. No se cree en la iglesia, no se cree en... Todo decepciones de la verdad. Hoy día hay una crisis. Y afloran un serio cuestionamiento interrogante acerca del sentido de la vida y de la real existencia de Dios en el diario vivir del hombre. Necesitamos profundizar nuestros fundamentos de fe como nunca antes, frente a una sociedad que ataca los principios más sagrados de nuestras creencias. Se burlan en la radio, se burlan en la televisión, hacen chistes, hacen bromas en las calles, y frente a eso no podemos enojarnos, sino tener fe y fundamentos sólidos. Amén. Porque la unción es la que cambia y la que convence. El cristianismo está siendo obligado a hacerse cada vez más práctico y real en nuestras vidas. Nuestros testimonios tienen que hablar más que nuestras palabras. Amén. Y eso es lo que estamos menos hablando. Mucho discurso, poco hecho. Por eso que en la Biblia hay 4 evangelios y hay un libro de los hechos. Nos impulsa a conocer más y más nuestra fe sin ser religiosos ni odiosos, como decía Pablo, por lo cual asimismo padezco esto, lo que leímos, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar el depósito que hay en mí, la salvación que Él me ha dado. Segundo Timoteo 1:2. Bendito Dios. Esto es un trozo de investigación para poder reflexionar nuestra fe sin temores ni prejuicios. Lo que es real se cree profundamente y se defiende en paz y sin dudar. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Amén. Cuando uno cree algo realmente de adentro y lo cree profundamente, lo puede defender con
paz y con amor y sin duda. No es para enojarse ni violentarse. Porque usted lo cree profundamente y lo comparte de esa manera. Buen interrogante. ¿Existe Dios? Es la pregunta que estamos analizando. Y esto es lo que la gente nos pregunta a nosotros. ¿De dónde surgieron las cosas? ¿Quién las creó? Usted le dirá, Dios lo hizo. Pero el tipo te va a decir, pruébamelo. Muéstrame, ¿cómo? No entiendo. Entonces tenemos una opción, o algo surgió de la nada, y por consecuente la materia es eterna, o sencillamente Dios creó todo lo que existe. No solo lo que la Vía Láctea que uno ve, que el último planeta es Mercurio, perdón, Neptuno, Plutón, porque Mercurio es más cerca del Sol, sino más allá de lo que tú ves, del universo completo. Colosenses 1:17, en la versión 60 dice, y Él, este es un argumento interesante, es antes que todas las cosas. O sea, Dios es antes del tiempo y del espacio. Amén. Eso es profundo. Los científicos se dan vuelta el tiempo, el espacio, el tiempo y teorías para allá y para acá. Pero Dios es antes de todo eso. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Amén. O sea, realmente, y esto es una cosa preciosa, Dios es el yo soy. Dios es el que tiene existencia continua en sí mismo. Amén. Es más, Dios es el origen de la vida. Y si Dios no existiese, no existiría la vida. Porque la vida se origina en Él y subsiste en Él. Todos los que estamos aquí, aún el niño, tenemos espíritu de vida, con minúscula. La hermana Mariana tiene espíritu, aparte del alma. Usted tiene espíritu, el niño tiene espíritu. Y ese espíritu que usted tiene dentro es lo que a usted le da la vida biológica. Pero dentro de usted hay un alma, que es la que usted lo hace consciente que usted es. Hermano Enrique, ¿usted existe? Amén. ¿Y cómo sabe que existe? Porque tu alma te da conciencia de que tú eres un ser humano y existe. Amén. Por lo tanto, si Dios no existiera, si realmente sacamos a Dios y Dios deja de existir la materia. Una advertencia importante, que la Biblia no demuestra a Dios ni justifica su existencia. En ninguna parte tú ves a Dios diciendo, este soy yo, vivo en tal parte, nací así, me crié así. No, Dios da por sentado que ese libro que usted abre, primeramente es para creyentes, que ya creen. Entonces Dios dice, Dios creó en el principio los siglos de la tierra. O como dirían los judíos, bueno, bien digo, los judíos dicen, Dios creó en el principio los siglos de la tierra. Nosotros leemos en el principio, creó. Pero los judíos leen al revés, Elohim, primero Dios. No hay nada antes de él, Bendito. todo después de él. Entonces la Biblia no nos dice en ninguna parte dónde nació Dios, a dónde se originó, no dice nada, sino que Dios da por sentado que usted lo abre y lo lee. Dios en el principio creó el cielo y la tierra y te dice amén. Porque es un libro de fe, ¿cuántos dicen amén? La Biblia simplemente presenta a Dios, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En la versión hebrea, que es la Torá, dice Elohim bara Samayim Eret. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y eso se cree por fe. Pero también hay argumentos interesantes. Evidencia interior en el corazón del hombre. Job 34:4, Dios le pregunta a Job. Después que Job cuestiona muchas cosas, ¿cierto? Lo que Job cuestionó. Job dijo, ¿por qué nací? Maldijo el día en que a mi madre le dijeron varón es, y se abrió la matriz de mi madre. O sea, Job cuestionó, no a Dios, pero cuestionó su existencia. Sin embargo, Dios lo llamó justo. Nunca renegó contra Dios, pero sí cuestionó la voluntad de Dios.
¿Por qué él si era tan bueno? ¿Por qué él que era tan noble y servía a Dios? ¿Por qué él estaba viviendo eso? Eso es lo que cuestionó. Porque Job pensaba que como él era hijo de Dios, nada podía pasarle. Y ese es el peor error. Nosotros somos hijos de Dios, pero no somos intocables. Dios permite a veces algunas cosas porque quiere lograr cosas que él no sabe. Bendito. Y Dios le dice a Job, cuando Job empieza a preguntar en el capítulo 33, y empieza a preguntar y a preguntar y a preguntar, Dios le hace una pregunta. Fíjense, el creador, el que no tiene tiempo ni espacio, el eterno, el que abarca todo el universo y abarca todo el espacio, el que creó todo, separó la nada, creó espacio, tiempo y todo lo mismo, el que hace subsistir la vida. Y le pregunta a Job, yo te hago una pregunta, Job, tú que estás cuestionando mi voluntad, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Esto siempre yo digo, esto yo lo coloqué cuando por misericordia terminé la carrera de informática y era cristiano, lo puse ahí en la memoria de la carrera, y los cabezones leyeron. Le puse como 2 capítulos ahí, todas las preguntas que hace Job, preguntas que son pero muy profundas. Incluso hay una pregunta que le hace Job, o sea, Dios a Job, que tiene que ver con la tribulación. Le dice, ¿sabes tú dónde yo tengo los tesoros de la nieve dispuestos para el día del juicio? Los tesoros de la nieve. ¿Será que se van a derretir todos los polos en algún momento? En los juicios que vienen, en la tribulación. Y el Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén. Eso se llama el argumento cosmogónico. Si usted quiere saber, como dijo alguien por ahí, yo no creo en Dios, le dijo. Pero mira, ¿ves el sol? Sí, lo veo. Sí, está ahí. Míralo. Es que no, es que me molesta la vista. Pero míralo. No, es que me va a quemar la vista en mucho rato verlo. Y él le dijo, el varón le dijo, ¿tú quieres ver a Dios? Y no puedes mirar una simple estrella que él creó. ¿Cuánto más Dios? Un hombre que dijo, yo quiero ver a Dios. Y Dios dijo, no hay hombre que me haya visto y haya sobrevivido. Y dice que lo puso con la mano en una hendidura de una peña y lo tapó. Y pasó todo el bien de Jehová por delante de él. Y cuando Moisés alcanza a ver algo, vio las espaldas de un hombre. ¿Qué es lo que vio Moisés? Las espaldas de Cristo. Pero tuvo que taparlo. El verbo antes de ser encarnado. Tuvo que taparlo. Otro hombre vio a Dios y dijo, mis ojos han visto a Dios, me muero. Fue Isaías. Ay de mí. Ahora sí que me morí, porque he visto a Dios. Claro que la Biblia dice a Dios nadie le vio jamás, pero no se refiere al Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios es Dios y lo toca. Se refiere a los tres. Nadie le ha visto a los tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo, a la vez. La mente no puede entender eso a nivel. Pero ayer en aquel día lo vamos a ver. Hay dos formas de conocer o de saber de la existencia de Dios. Uno, un modo inmediato, directo, y un modo indirecto. Directo e indirecto. Sin embargo, existe suficiente evidencia de la existencia de Dios dentro y fuera de la Biblia. O sea, nosotros tenemos que llegar a tal conocimiento, amadas hermanitas y hermanos, que podemos hablar de Dios sin Biblia. Y usted dirá, ¿cómo, pastor? Sí. Mire para allá las montañas. ¿Por qué las montañas son redondas? ¿Por qué tienen esa forma? ¿Por qué los planetas giran y no se chocan, no se topa ninguno? ¿Por qué la Tierra gira en torno a su propio eje 24 horas y va dando vueltas 365 al lado, o sea, alrededor del Sol, y no se acerca tanto al Sol que lo quiere? Y eso ahí no hay Biblia. Es lo que tú ves.
Veremos algunos argumentos de la existencia de Dios. Pero antes echemos una ojeada a lo que dicen los ateos. Ahora hace poco hay una conferencia que se llama Congreso del Futuro, que lamentablemente yo quería ir, pero no, tarde no me inscribí, era gratis. Donde venía uno de los tipos pero más peligrosos que existe en el mundo. Yo he tenido la ocasión de ver sus videos, en inglés lo traducen, se llama Richard Dawkins, es un ateo pero que hace llorar a los evangélicos. Los hace llorar a los cristianos. ¿Saben lo que llorar? Va a dar cátedra en las universidades y donde hay cristianos y les hace pero pedre la fe. Y los tipos lloran. Y le dicen, ¿por qué lloran? Es un demonio con una cabeza, un intelecto. Pero así como existe el Dawkins, hay otro más, que es un hindú, que es un biólogo, ingeniero, que se llama algo así como Chopra, Deepak Chopra, que hace un debate en contra de este hombre. Yo lo vi, es para aplaudirlo. Y hablan un nivel que ellos entiendan ni papa, de átomos, de moléculas, de pura cuestión así. Y este tipo biólogo, que es creyente, hace pero pebre a este ateo. La gente lo aplaude. Porque Dios tiene en todos lados hombres preparados a 8 niveles. Por eso Dios preparó a Pablo. Pedro es un hijo de Dios, predicó, pero Pablo Dios lo preparó. Y Pablo fue a ¿dónde fue? Que un hombre le dijo, por poco me persuades. Y Pablo estuvo con los reyes, con los príncipes, con gente importante, porque Dios lo preparó a él para eso. Amén. Dios nos bendiga, amén. Por eso nunca prejuiciemos a una persona que Dios llame que tenga educación. Nunca seamos prejuiciosos, porque así como Dios puede usar un analfabeto, un drogadicto que lo convierte y lo usa con poder, Dios también puede usar un intelectual. ¿Por qué no? Pero somos medio prejuiciosos. Veamos lo que dice. ¿Qué es el ateísmo? El ateísmo es una ideología que niega la existencia de Dios. El término viene de ateos, que significa sin Dios. Y existe el ateo teórico, que es el que cree, el que cree y defiende que Dios no existe. O sea, el tipo escribe libros, da charlas, da estudios, se dedica, exacto, a su doctrina es no existe Dios. Y existe el ateo práctico, que es el que vive como Dios, como si Dios no existiera, le da lo mismo, pero no se da el tiempo de escribir ni de debatir, sino que él vive sin Dios. Tú le preguntas, no existe Dios para mí, allá su tema, pero hay otros que no, que escriben, son peligrosos. El teórico necesita destruir argumentos indestructibles. La razón puede demostrar la existencia de Dios. En cuanto rechaza o niega la existencia de Dios, el ateísmo es un pecado contra la virtud de la religión, contra Dios mismo. La palabra ateo viene del latín ateus, y esta vez del griego, que significa a sin Dios. El ateísmo básicamente es la falta de la creencia en un Dios, o la creencia que no hay Dios. Eso es el ateísmo. Esto dijo un hombre. Yo admiraba a este hombre. Leí sus libros. Para mí eran como la Biblia, antes de conocer a Cristo. Es más, yo quería ser escritor, quería escribir como él. Este era un filósofo alemán. Junto con otros filósofos tuvieron que ver mucho con Hitler, con la teoría del superhombre. Y este hombre, curiosamente de origen judío, decía esto: Dios es una objeción contra la vida. En vez de su transfigurado y eterno sí, es la fórmula para toda distracción de este mundo, para la mentira del más allá. Yo considero al cristianismo como la peor mentira de seducción que ha habido en la historia. Él decía, pobres ustedes creyentes cristianos. Yo tenía un amigo que me decía a mí, pobre señor Vera, me decía. Y un día estaba hablándome, teníamos nosotros oficina, cada uno tenía su oficina y su computador, y la separaba un biombo. Y estaba hablándome así, parado así, en la silla hacia el otro lado, y me decía, me da pena, señor Vera, me decía, tú cristiano, creyente, me da pena, señor Vera. Yo era un hombre inteligente, me da pena. Y estaba así, y de repente se cayó, se sacó. Y yo le dije, ¿qué te pasó? Ah, Dios castiga más bárbaro. No sé, tú te caíste, le dije.
Y a ese hombre le hablé de Cristo una vez. Y me tuvo que escuchar. Y mi jefe, en un lugar donde estaban todos medio guasqueados, me dijo, cállate, déjalo que hable. Deje que el Señor Vera hable. Señor Vera, perdón estos demonios, háblalo. Así es el jefe. Y ahí predicándole. Y me paré y le dije, ojalá todos pudieran conocer al Cristo que yo conocí. Yo, el que admiraba a este hombre, que decía que los cristianos eran pobres, qué triste, que miserables son los creyentes, que dependan de un Dios, que repriman sus instintos, porque para Nietzsche el hombre libre era el salvaje. Si el tipo quería tener mujeres, hombres, animales, lo que fuera, eso era el hombre no había que reprimirlo porque le quitáis como lo esencial. Eso es lo que dice. ¿Sabe cómo murió Nietzsche? Nietzsche escribe un libro que se llama, uno de los libros que tiene uno que se llama el Anticristo, pero hay uno que se llama, acuñó el término Dios ha muerto. Así habló Zaratustra, se me hace. En donde dice que venía un tipo, él iba para un monte, una montaña, y se encontraba con un anciano. Y el anciano le decía, oh, ¿cómo estás tú, hombre sabio? Y el hombre le decía, no. ¿Y no sabes qué ha pasado? No, Dios ha muerto. Lo matamos nosotros. Puede ser que Dios haya muerto. Entonces Nietzsche escribió en Alemania, porque daba cátedra de filosofía, Dios ha muerto. Friedrich Nietzsche. Y cuando murió Nietzsche, pusieron abajo, y eso es verdad, Nietzsche ha muerto, firma Dios. ¿Y sabe cómo murió este hombre? Se fue a internar a un bosque para escribir sus últimos libros y se les perdió, no sabían dónde estaba. Su hermana por ahí, por alguien, llegaron a donde estaba, trataron de abrir la puerta, no podían abrir la puerta. Y cuando la abren, ya habían pasado meses, un olor a putrefacción, y estaba este hombre sentado escribiendo un libro y los ratones comiéndoselo por todos lados. Así murió este hombre. ¿Qué dijo? Yo considero el cristianismo como la peor mentira de seducción que ha habido en la historia. La mentira era la que él creyó. Porque todo el que dice que Dios no existe y va en contra de Dios, al final muere así. Bendito. Porque atentas contra la propia vida, la existencia misma. Te autodestruyes a ti mismo. Este otro hombre que dijo, preguntaron a alguien un día si existían verdaderos ateos, contestó, ¿creen que hay verdaderos cristianos? Oiga, lo dijo en 1713. Este fue un tipo importante, un filósofo, un escritor francés. Y miren la pregunta que hizo. ¿Existirán verdaderos cristianos? ¿Qué cree usted? ¿Existe un verdadero cristiano? Yo pensé que iba a saltar. ¿Existe un verdadero cristiano? Hay más de 7.000. Gloria a Dios. Pero mira, le preguntan, ¿existe un ateo verdadero? Y yo pregunto, ¿existe un verdadero cristiano? Miren, para que usted vea como ellos ven al... Un ateo es alguien que cree o sabe que no hay Dios. Un ateo no tiene creencia en un Dios. Un ateo no ejerce ninguna fe en un concepto de Dios en todo. Un ateo es alguien que está libre de la opresión religiosa y del fanatismo. ¿Usted es fanático o religioso? Bueno, hay evangélicos que sí, por eso dice. ¿Sí o no? Gente que anda viendo demonios en todos lados, que la suegra es un demonio, que el hijo es un demonio. Entonces, esto dice que son puros fanáticos religiosos. Gente religiosa que viene a la iglesia pero no tiene a Cristo. Un ateo es alguien que es libre pensador, está libre de toda religión y de la idea de una religión. ¿Y sabe lo que yo digo? Que el cristiano, el Hijo de Dios, es la persona más libre que puede existir. Porque la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os será. ¿Y sabe por qué el cristiano es el más libre que todo el mundo? Porque ahora yo puedo pecar, pero no lo hago, decido no hacerlo. Antes no podía, ahora tengo libertad. Soy libre, ellos no. El ateo dice que la idea de la existencia de Dios es ilógica y contraria a la evidencia que se tiene a mano. Ahí tenemos a esta mujer, Margarita, astrofísica, imagínense, científica, activista de la igualdad, o sea, de esta ley de género. Y dice, nosotros los ateos creemos que es nuestro deber actuar haciendo el bien según nuestra conciencia, por un principio moral, y no porque esperemos una recompensa en algún paraíso. ¿Se da cuenta cómo se burlan de
idea nuestra. Pero ¿sabe qué? Nosotros como hijos de Dios no buscamos la santidad solamente porque hay un paraíso. Es más, si no existiera una vida eterna, suficientes razones que Cristo murió por nosotros. Amén. Amén. Entonces, esto es como una burla de lo que nosotros, la esperanza que creemos que la vida eterna. ¿Qué dice Romanos? ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera. Porque ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están debajo de pecado. Como está escrito, no hay justo, ni uno solo. Y esta mujer dice que es nuestro deber actuar haciendo el bien según nuestra conciencia. Ningún ser humano tiene la conciencia limpia. Y ningún ser humano es justo. No hay justo ni uno solo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Porque Dios nos buscó a nosotros. No se elegí yo, ustedes a mí, yo. Todos se apartaron, aún fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni aún uno. No, estoy tratando de bueno, yo soy a mí me han dicho, pero ¿por qué no se entrega a Cristo? Sí, es que yo no soy malo, yo soy una persona buena. Si yo miro en el espejo, me veo a Brad Pitt, hermano. Pero esa no es la verdad. Entonces, esta es la verdad. No hay ninguno. No hay nadie bueno. Mira lo que dice. Este es Dios está hablando. Sepulcro abierto su garganta. Y esto es lo que estamos viendo hoy día en las calles, en la sociedad como está. Con su lengua tratan engañosamente, veneno de áspid o de serpiente está bajo su labio, cuya boca está llena de maldicencia y de amargura. No es así la sociedad actual. Sus pies son ligeros de derramar sangre. Quebrantamiento y desventura hay en sus caminos, y camino de paz no conocieron. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así está. Pero usted tiene temor de Dios. Por eso es sabio. Porque el principio de ser sabio es temor de Dios. ¿Tiene temor de Dios? Diga, soy sabio. ¿Y sabe por qué es sabio? Porque el necio dice no hay Dios. Y usted dice que hay Dios, entonces es sabio. Amén. Pero pastor, no tengo ni octavo, ni porque es sabio. Y los justos y los sabios resplandecerán en aquel día. Amén. ¿Bien? Nelson Mandela dice: la maldad es algo que las circunstancias, el entorno, la educación inculcan, enseñan a los hombres. No es innata. Se equivocó Nelson Mandela. Tuvo preso como 50 años. Por la parte ahí, bueno, el cuerpo del presidente. Pero está equivocado Nelson Mandela. Dice que la maldad no es innata. Como que el hombre es bueno por esencia. ¿Y qué dice aquí? No hay justo, no hay quien entienda, no hay nadie. ¿A quién le creemos? ¿Al Espíritu Santo o a Nelson Mandela? Este es un escritor, Saramago, dice: en ningún momento de la historia, en ningún lugar del planeta, las religiones han servido para que los hombres humanos se acerquen uno a otro. Por el contrario, solo han servido para separar, para quemar, para torturar. ¿De qué está hablando de la Iglesia Católica? No, el cristianismo. Está hablando de la Iglesia Católica. ¿Te das cuenta del ataque? Este hombre lo conoce, ¿cierto? Algunos lo admiran. A mí me apesta. Porque el actor en sí es así. Este actor es así. Es un jazzista, un gallo volado. Es un tipo, pero totalmente como es. Y él dice: lo que me resulta difícil de creer es el concepto general de creencia. La fe no se basa en la lógica ni en la experiencia. Sí, más drogadicto y más alcohólico. Entonces dice el texto así: según una encuesta de población en 2007 en varias naciones del mundo, el 50% de los entrevistados se identifican con una religión, mientras que el 13% declara ser un ateo convencido. Los ateos se ubican generalmente en mayor porcentaje en China, Japón y en Francia. Bueno, ahí tenemos la realidad de lo que estamos viviendo. Y dicen que el hombre es bueno. Que es espontáneo, ¿no? Como le digo, una vez un hermano me dijo a mí: ¿sabe, pastor? Yo creo que Dios vio algo en mí. Algo tiene que haber visto en mí. Y yo le dije: pecado, vio en ti. Porque él creía que era bueno. Este es el hombre bueno haciendo eso. Y le echa la culpa a Dios, y eso es culpa del hombre. Son las decisiones del hombre. Vietnam. En la siguiente, el argumento típico durante un ateo para demostrar que Dios no existe. Se supone que Dios es todo bueno y todopoderoso. La maldad y el sufrimiento existen en el mundo. Si Dios es tan bueno,
Él no quisiera que la maldad y el sufrimiento se dieran en el mundo, pero el problema es que la maldad no fue originada en Dios. Primero, no fue originada en Dios. Fue originada en un ángel que tomó una determinación de apartarse de la voluntad de Dios y engendró el mal. Y ese bicho después se lo puso a Adán. Le dijo, piensa sin Dios. A Eva, piensa sin Dios. Si Dios te amara, y él pensó y engendró el mal. Ese es el mal, aunque no hayan matado a nadie. El mal es decidir fuera de la voluntad de Dios. Y después el diablo viene y Jesús le dice, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Jesús le dice, escrito está. Nosotros vamos a pedir por los hermanos del Padre. El mismo dicho. Es decir, cada vez que nosotros hacemos nuestra voluntad y no la de Dios, aunque no matemos a nadie, aunque no adulteremos a nadie, aunque no forniquemos con nadie, aunque no robemos con nadie, el solo hecho de pensar hacer algo sin la voluntad de Dios, sin consultarle a Dios, fuera, ya estamos pecados. El pecado más profundo. De hecho, la ley decía, el que se acuesta con una mujer es pecado. La gracia dice, el que la desea en el corazón ya pecó. ¿Qué es más fuerte, la ley o la gracia? Pero algunos piensan que estamos en la gracia y la gracia es libertinaje. Es todo lo contrario. Porque la ley juzgaba el hecho, la gracia juzga la intención del corazón. Y como saben que no vamos a cumplir, nuestra esperanza solamente, como dice el Señor, la sangre de Cristo. Cuando Jesús le trae a la mujer, le dice, esta mujer merece ser apiedrada. En ningún momento Jesús le dice, ¿cómo le hacen esto a esta mujer? No tienen amor, no. De hecho le dicen, mátenla. Si usted lee, viene ahí y dice, mátenla, apiedréla, asesínela. Y si hubiese uno hay que cumplirla y la apedrear, Jesús no hace nada. Eso lo escribimos. Porque la ley, esa ley era inspirada, Dios había dado esa ley por Israel. Sin embargo, él dice, bueno, muy bien, pues si alguno de ustedes cumple la ley, háganlo. Si uno dice cumplió la ley, pasa. Pero empezaron a mirarse, cumplimos aquí, pero no cumplimos allá. Cumplimos aquí. La ley decía que no vaya a ofenderle a ningún coma ni ápice. Toda la ley tenía que cumplir. Y se fueron. Y Jesús entonces le dijo, yo que cumplo la ley, yo que soy el cumplimiento de la ley, yo no te condeno. Pero después le aplicó la ley igual, pues le dijo, vete y no peques. Eso no lo leen algunos. Vete y no peques más o te va a ir una cosa peor. O sea, le aplicó la ley. Eso es culpa de Dios, del hombre. Si Él es todopoderoso, entonces puede quitar la maldad y el sufrimiento, pero debido a que la maldad y el sufrimiento existen, Dios no es del todo bueno. ¿No fue lo que le dijo a Eva? Satanás, si Dios fuera tan bueno, no te habría prohibido. Y es lo que el diablo le dice a algunos. A la juventud le dice, ¿por qué Dios te priva de un placer tan rico como el sexo? Hazlo nomás. Si es amor. ¿Te das cuenta cómo el enemigo ahí envuelve? Sé libre. Tú tienes que ser libre. El problema es que las personas cuando son libres, en el concepto humano, se vuelven esclavos. Después no pueden salir de esto, ni de esto, ni de esto. Entonces son esclavos. La libertad está en Cristo. Entonces no es perfecto y no es Dios. O bien no es todo por eso está limitado. No existe Dios o lo maligno, según los ateos. No existe un reino sobrenatural. Los milagros no pueden suceder. ¿Cuántos milagros hay aquí? Amén. ¿Cuántos milagros hay aquí? No existe cosa como el pecado. Generalmente el universo es materialista y medible. El hombre es material. El hombre es material, perdón. Pero aparte es espíritu y alma. Generalmente la evolución es considerada un hecho científico. Mentira, es una teoría. Todavía es teoría. ¿No es así, hermano? Teoría. Por lo menos se llama teoría de la evolución. La ética y la moral son relativas. Depende. Lo que aquí es pecado ilegal, por ejemplo, en Suecia y en Suiza están tirando una ley para que los hombres puedan tener sexo con niños de 8 años y niñas de 8 años, incluso con animales, para que sea ley. Y aunque hagan ley, lo que hagan ley, ¿qué dice la Biblia? Que es pecado. Amén. El que las cosas se legalicen no significa que sean correctas. El que el aborto se legalice no significa que sea correcto. El que se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres, no significa que sea correcto. Porque lo que manda mi vida es la constitución del reino de los cielos. Amén. Y, la constitución. Y cuando la constitución de un país va en contra de esta, yo me quedo con esta.
Para el cristianismo, el ateísmo choca con muchos aspectos de nuestra fe. Algunos ateos abiertamente atacan el cristianismo, citando aparentes contradicciones en la Biblia. Perciben dificultades filosóficas relacionadas con Dios y lo que ellos consideran como evidencias lógicas contra la existencia de Dios. Vamos avanzando un poquito. Sin un Dios, los seres humanos somos la única fuente de las soluciones. Por lo tanto, los ateos sentimos el propósito de la vida, que la vida es hacer feliz a la gente y dejar el mundo en mejores condiciones que cuando aparecimos en él. Eso es lo que ellos dicen. Esto dice un ateo. Pues yo soy ateo, estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Del hombre con Dios. O sea, es un intento del hombre alcanzar a Dios. Imposible. Eso es la religión. Religar es volver a juntar. El cristianismo es Dios alcanzando al hombre que está perdido. Voy adelantando porque hay mucho en la vida. ¿Qué dice San Juan 15:16? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Una vez que está todo eso, que vamos a llevar fruto, todo lo que pidiéramos al nombre del Padre, Él os lo dé. Y este es el argumento importante del cosmos. ¿Cómo podemos afirmar que Dios existe? Por lo que Él creó. Romanos dice así, Romanos capítulo 1, no lo busqué, dice: por cuanto no creyeron en las cosas que Él creó, porque las cosas invisibles de Dios y su poder no las podemos conocer, pero Dios se dio a conocer por medio de las cosas que Él creó. Pero el hombre, en vez de darle gloria al que creó las cosas, empezó a glorificar lo creado y le dio honra a reptiles, animales, todo eso. Entonces, ¿hay un argumento? Sí. El argumento es: una ley requiere que para que haya un resultado, un efecto, tiene que haber una causa. Por ejemplo, usted tiene un objeto aquí, y para que ese objeto se caiga, tiene que haber alguien que lo haya impulsado. ¿Ustedes dicen amén a eso? Lo que nos están diciendo hoy día es que todas las cosas se crearon solas, que no hay una causa, no hay un diseño, no hay un origen, sino que las cosas se crearon solas. Aparecieron de la nada, tomaron forma de la nada y ahí estamos. O sea, eso es un argumento estúpido, porque en el fondo sabemos y entendemos que para que todo lo que existe, tiene que haber un diseño. Tiene que haber alguien que haya creado esto. Una causa, un efecto, produce algo. Un libro no se cae de la mesa solamente porque un mosquito se para en un libro, sino porque tuvo que haber un causante que hiciera que el libro cayese de la mesa. Eso es lógico. Todas las cosas tienen una causa y hay un efecto. Pero me están diciendo que el efecto de usted, mírese usted, del universo, de todo lo que existe, fue causa de la nada. De la nada aparecieron las cosas. De la nada usted es un ser humano, de la nada están los cerros, las montañas, de la nada hay diferentes estaciones, de la nada. Eso es lo que ellos dicen, es irrisorio. Y la Biblia dice: oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente de Dios? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que él fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Si el universo es un efecto resultado, la pregunta es: ¿quién es el causante? ¿Se creó el universo por sí mismo? ¿Puede ser posible que la nada produzca nada? Buena pregunta. ¿Qué cree usted? ¿Hay alguien que creó esto? ¿Hay alguien que Dios dijera esto? Y no solo lo originó, sino que lo ordenó. Y lo ordenó bien. Hay datos que es muy largo el estudio, pero yo estaba analizando ahí que si no hubieran leyes que Dios colocó en el mar,
se podrían levantar olas de 20, 30 metros todos los días que arrasarían con todo el planeta. Que si Dios no hubiese grabado las órbitas del Sol, de los planetas en torno al Sol, estaríamos achicharrados hace rato ya. Si no hubiera una capa de ozono, una atmósfera y estas membranas, estaríamos achicharrados pero hace rato. Porque Dios creó todas las cosas con propósito. Y si Dios creó el universo con propósito, ¿cuánto más usted y yo que somos la obra culmine de su creación? Amén. O sea, Dios tiene un propósito con usted. Dios no es desordenado. Dios es un Dios de orden y con propósito y con objetivo. Se nos va el camino, se nos va la... Mire esto. Si la Tierra se acercara a la Luna por solamente un quinto de la distancia que en este momento tiene, las mareas del mar serían tan enormes que 2 veces al día alcanzarían una altitud de 35 a 50 pies de altura sobre la superficie. Muchos morirían. ¿Qué hace que las distancias entre la Luna, que es un satélite, y la Tierra no se choquen? ¿Qué puso esa ley ahí? Hay un Dios que puso una ley. Es más, la Biblia dice que Dios le puso una ley al mar. Es verdad que de repente se sale, de repente hay tsunami, pero es algo local. Pero Dios le puso una ley al mar y dijo, hasta ahí nomás llegarán tus olas. O si no, no podía nadie ir al litoral. Si la Tierra se acercara solo el 10% al Sol, todos moriríamos. Si la Tierra se aleja 10%, todos moriríamos congelados. Miren. Si se aleja, nos morimos congelados. Si se acerca, morimos achicharrados. Dios la puso ahí y Dios dijo, te quedarás ahí. Pero la Biblia dice en Isaías, vi la tierra moverse como una choza. Se movía de un lugar a otro. Ese es el terremoto que viene. El eje de la tierra se desvió 6 grados. Eso lo dicen los científicos en el diluvio universal. Cuando fue el diluvio universal, el eje se desvió. Y los científicos dicen que para que el eje vuelva a su centro, tiene que haber un terremoto grado 13, 14. Y ese terremoto viene, viejito. Pero nosotros no vamos a estar aquí, vamos a estar en las bodas del Cordero. ¿Cuántos dicen amén? Toda la tierra se está preparando para lo que viene. La tierra es como una olla. La tierra, dice, está con dolores de parto. Y está esperando, dice la Biblia en Romanos, porque la tierra está con dolores de parto esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué dice eso? Porque la tierra está esperando que los hijos de Dios sean sacados de esta tierra, transformados en su cuerpo. Y una vez que Dios se los lleva, vienen los juicios de esta tierra. No hay que quedarse. ¿Por qué es así? ¿Quién puso estas leyes? Interrogante, el universo es eterno, siempre ha existido y siempre existirá. El universo se creó de la nada, mentira. El universo fue creado por alguien, por algo, por alguien. Decimos no por algo, fue creado por nuestro Dios. Hay muchas cosas más que decir, pero yo creo que nos vamos a quedar con esto. Vamos a quedar con esta imagen preciosa del universo. Entonces tenemos argumentos sin Biblia. Cuando alguien le diga, pero Dios no existe, ¿dónde me lo pueden mostrar? No solo yo le puedo decir, hizo un milagro en mi vida. El cuerpo humano es una máquina, pero irreproducible. Yo que estudié un poco en computación, trataron de reproducir un cerebro humano. ¿Cómo funciona el cerebro? ¿Y saben lo que lograron? Un edificio como de 7 pisos. Para reproducir un cerebro tuyo. Eso reproduce en parte un cerebro humano. Un edificio de 7 pisos. Dicen que si al hombre le pudieran sacar todos los intestinos que tiene por dentro, todos los vasos capilares, todo lo que lleva en el estómago, dicen algunos, los médicos, que sería una distancia como de Arica hasta Santiago, una cosa pasamos, que los pusieron todos, ¿no? Y Dios los colocó ahí ordenados. ¿Qué hace que una mujer tenga un hijo y no se ahogue en el vientre? ¿Y está cuántos meses? 9 meses bañado en sangre, en agua, y no se ahoga. ¿Qué hace que la madre coma algo y el cuerpo separe lo que es nutriente y lo que va a ser, digamos, exterminado, cierto desecho? ¿Qué hace eso? ¿La casualidad? La nada. Eso lo hizo el Dios que todo. Aleluya. Por lo tanto, hay muchos más argumentos más, pero podríamos volver a la pregunta al principio y ahora con argumentos bíblicos, pero también fuera de la Escritura. Y por eso hemos leído algunas cosas de lo que ellos dicen, porque son bastante irrisorias. En realidad hay que tener más fe para ser ateo que ser cristiano.
podremos decir frente a la pregunta al principio, ¿se recuerdan? A ver si llegamos ahí. Entonces el que no cree creer en Dios por la Biblia no tiene ninguna excusa, porque las cosas que creó Dios atestiguan de que frente a esta pregunta decimos sí. Entonces alguien me preguntó, ¿y qué pasa con los africanos que nunca han escuchado la palabra? Supongamos un negrito en Kenia, en Nairobi, en donde nunca ha llegado a la Biblia, la escritura, ni en su idioma. ¿Sabe por qué Dios lo va a juzgar? Por la creación. Porque Dios creó todo lo que existe para que el hombre al mirar eso dijera, tiene que haber un Dios, tiene que haber un diseñador. Pero el hombre en su necio corazón, dice la Biblia, leamos eso para terminar. Romanos, que lo leen por favor, hermano. Romanos capítulo 1, versículos 16, 17 y 18. Anótelo, porque ahí está un argumento muy importante para cuando le pregunten, bueno, y si yo no tengo Biblia, ¿qué pasa con los que viven allá en África? ¿Y qué pasa con los hindúes? ¿Y qué pasa con los de allá? Ahí está el argumento para que usted... Romanos 1, capítulo 1, versículo, creo que 16, 17 y 18. Y con eso vamos a ir concluyendo esta pregunta. El estudio es mucho más largo, pero hemos tratado de... ¿Lo tiene, hermano Ricky? Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Síganle. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Síganle. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Se lo dio a conocer, ¿ya? Porque las cosas invisibles de Él... Las cosas invisibles de Dios. Por ejemplo, hay cosas de Dios que son de Él, de su naturaleza, que no lo sabemos, no la conocemos, porque Dios es Dios. Y son de Él. Su naturaleza, por ejemplo, sabemos que Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero cuando usted se ha preguntado cómo un padre tiene un hijo que no tiene madre. ¿Te preguntaba eso? ¿Cómo un padre tiene un hijo que no tiene madre? ¿Y cómo un padre tiene un hijo que es igual a Él? Porque Dios el Hijo, y Dios el Padre, y Dios el Espíritu Santo. Como el Espíritu Santo es una persona espiritual que se puede manifestar como paloma, pero no es paloma, es una persona. ¿Me puede explicar eso usted? Bueno, esas cosas de Dios, eternas, invisibles, de su poder, de su naturaleza, no las podemos entender ahora. ¿Cierto que no? Es demasiado, escapa a este cerebro humano. Entonces dice ahí, léalo, mire, pero las cosas invisibles. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Cómo se hacen visibles? Dios las muestra, para que las entendamos nosotros, ¿por medio de quién? Desde la creación del mundo. Desde la creación del mundo. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Las cosas hechas. El sol, la luna, la estrella, el mar, el ser humano, todo, ahí está. ¿Ya? De modo que no tienen excusa. O sea, Dios va a juzgar a los africanos, sí. Va a juzgar al que no tiene Biblia, sí. Va a juzgar al que nunca ha oído de Cristo, sí. ¿Por medio de quién? De las cosas que Él creó. No de lo que Él es en lo profundo. Que usted está aprendiendo ahora, que hay un Padre, un Hijo, un Espíritu Santo, en la obra de Cristo. Eso no lo va a juzgar por eso. Pero lo va a juzgar por medio de las cosas que Él creó. Sí, ahí vamos a ir terminando, mire. Pues habiendo conocido a Dios, mire, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Empezaron a razonar los griegos, me acuerdo cómo razonaban, ¿cierto? La filosofía, los griegos, los hindúes empezaron a razonar. En vez de darle gloria a Dios, empezaron a razonar, en sus razonamientos se envanecieron, se desviaron. Sigan ahí. Y su necio corazón, y el corazón se le fue entenebrecido. Se le puso negro, entenebrecer, oscurecer, ¿ya? Se le nubló. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Ya? Y cambiaron la gloria del Dios, incorruptible
en semejanza de imagen de hombre, de hombres, corruptible, adoraron hombres, de aves, aves, de cuadrúpedos cuadrúpedos, y de animales, reptiles. la vaca, el ra, el sol, la pachamama, la pachacamac, los aymaras, la pachamama y todo eso, ¿entienden? Empezaron a adorar a lo creado y no al Dios que creó las cosas. ¿Ya? Y mire, escucha eso. Por lo cual también Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia No tocó la inmundicia en las concupiscencias de sus en corazones, sus corazones. de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, Mire, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, ya, honrando y dando culto a las criaturas a las criaturas, antes que al Creador, la idolatría, el politeísmo, adoraron a los animales, como decía, ¿qué más? el cual es bendito por los siglos. Amén. Sigan, hay algo interesante. Por esto Dios los Por eso entregó a pasiones vergonzosas, Los entregó a pasiones vergonzosas, Sodoma y Gomorra. pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. ¿El uso natural cuál es? ¿El uso natural cuál es de una mujer? Tener relaciones con un hombre. ¿Cuál es el uso antinatural? La lesbiana. Entonces las mujeres dejaron su uso natural de ser mujeres, de tener relaciones con hombres y se encendieron en pasiones vergonzosas. ¿Qué más dijo? Que es contra el natural. ¿Qué es lo contra? El lesbianismo, lo homosexual. ¿Ya? Y de igual modo, Hombres. también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia Hombres con hombres. unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ahí está el origen de la homosexualidad y el lesbianismo. Amén. Lo dice Dios. Ahí está. Dios creó lo que existe y dijo al hombre, cuando vea lo que yo hice, me va a dar gloria. Y el hombre, en vez de adorar a Dios y ser humilde en su corazón, empezó a razonar, a pensar y dijo, no, pues esto no lo creó un Dios. No, y empezó a adorar las cosas. Y Dios dijo, los desecho. Y los entregó ¿a qué? A pasiones vergonzosas, echaron los demonios y corrompieron al ser humano. Escucha esto. Y con esto termino. La ley de identidad de género, ¿sabe a dónde apunta? Que los niños de 3 años, de 5 años, le van a decir, no eres hombre biológicamente, sé lo que tú quieras. Si quieres jugar con muñeca, y lo van a orientar hacia donde los demonios lo orientan. Escucha esto. El Estado agarra al niño, te lo quita, instruye al niño en su camino, ¿no? Te lo quita y él lo cría y lo deja hacer y lo orienta a estas pasiones vergonzosas. ¿Para qué? Porque si un hombre se casa con un hombre y una mujer se casa con una mujer, se acaba la procreación. Y si se acaba la procreación, escucha esto, la humanidad va a poder comer porque hay sobrepoblación. Entonces sí, no van a nacer tantos niños. Y el diablo rompe el modelo, padre, madre, el hombre cabeza de la mujer la gloria del hombre, los hijos son bendición. Rompe eso y crea familias híbridas. Amén. Sin género, sin sexo. Se corta la tasa de la población. Ahora el alimento le va a alcanzar a las personas. Van a matar a los ancianos van a ser exterminados. Los hombres van a adoptar hombres con hombres y bueno, si quieren tener un hijo lo adopto y si no, no. Pero si no hay procreación, se le van a caer los niños para poder adoptarlos. ¿De dónde van a sacar niños si no pueden procrear los hombres? Pero ellos van a estar contentos, porque van a decir, se redujo la población, ahora hay más comida, ¿ves? Solucionamos el problema. Entonces el diablo con estas cositas de a poquito, ve hoy día. Hace poco hubo un festival que se llama el Festival de K-Pop, que es un nuevo estilo de música japonés, que hicieron un recital por ahí en Providencia. Y usted lo ve, son japoneses pintados como mujeres, con aros, pero no se sabe lo que son. No se sabe lo que es. Son híbridos, son indefinidos. Porque allá apunta el diablo, a la indefinición. Ya no es macho y hembra, varón y hembra los creó Adán y Eva. No, ahora es indefinido. Por eso, no permitas que el enemigo a través del Estado te quite lo que es tuyo. Ese es tu deber, son tus hijos. Dios les bendiga. Amén. ¿Existe Dios? Amén. ¿Existe Dios? Hay que tener más fe para ser un ateo que ser un creyente.
Nosotros tenemos argumentos sólidos, fuertes, para afirmar, no solo porque me sanó, no, sino argumentos sólidos para creer en la existencia de nuestro Dios. Que el Señor le bendiga a todos. Pónganse de pie, vamos a orar.